Bueno, hoy nos hemos trasladado el tren de las 10:10 aquí a la clínica de Patricia Román. Muy buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes. Porque, bueno, aquí en su clínica realizan una terapia alternativa llamada EMDR, basada en el movimiento ocular, y nos va a contar un poco en qué consiste y cómo la aplican aquí en la clínica. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste esta terapia, que es una terapia alternativa, ¿no?, que no se suele usar demasiado? Efectivamente, es una terapia psicológica que tiene más de 20 años de experiencia, y EMDR significa, dicho traducido ya al español, reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento de los ojos. Eso significa que todas las personas vivimos situaciones traumáticas, ¿vale? El cerebro no los puede asimilar en ese momento, entonces se queda como colapsado, se queda como un bloqueo. Entonces, a través del movimiento de los ojos o del tapping, el tapping es ir dando golpecines, ¿vale?, vas estimulando las neuronas y vas ayudando a que el trauma se absorba, por así decirlo, ¿no? Entonces ya no aprendes a vivir con un trauma, realmente integras esa situación en ti y deja de ser traumática. Bueno, esos traumas, el bloqueo al que te refieres, es como si lo olvidáramos, ¿no? Como si se quedara en un rincón escondido y no apareciera, ¿no? Claro, hay traumas que no recordamos. De hecho, eso pasa, por ejemplo, cuando tú estás investigando en el historial de un paciente y ves que hay mucho tiempo en su vida que no recuerda. Eso es indicativo normalmente de trauma. Y luego hay otros traumas que recordamos: violaciones, abusos sexuales, accidentes, enfermedades, o sentir que papá o mamá no me hacían caso, que en el cole se metían conmigo. Todo eso son traumas. ¿Cuándo decide utilizar una terapia u otra? ¿Cuándo decide utilizar esta de la que ahora mismo nos estás comentando? Normalmente, por lo general, utilizo MDR porque tiene una eficacia altísima y porque llegamos a donde con la terapia habitual, la psicología cognitivo-conductual y eso no se llega. El MDR abarca psicología cognitivo-conductual y otro tipo de terapias psicológicas, solo que las integra. Entonces utilizamos esas más, además, la estimulación con el movimiento ocular o con el tapping para integrar los traumas. Bueno, ¿cómo se aplica exactamente? O sea, vamos a poner que somos un paciente y que ha decidido aplicar esa terapia con alguna de nosotras. ¿Cómo lo realiza? El protocolo tiene 8 fases, es un protocolo estándar y luego vamos adaptando el protocolo en función del caso, ¿vale? Entonces, en general, lo primero que se hace es investigar la historia del paciente. Eso puede llevar varias sesiones incluso. Entonces, hablas mucho con el paciente, si está preparado, porque hay personas que no están preparadas para hablar de su historial. Entonces, hay que ayudarles primero a que puedan ir hablando de eso sin que se retraumaticen, ¿de acuerdo? Entonces, primero investigamos la historia y vemos, pues por ejemplo, imaginaros que vosotras venís, yo qué sé, por ansiedad, ¿no? Entonces la pregunta clave sería, ¿cuándo ha empezado la ansiedad? Entonces ya vamos investigando. No, pues es que empezó hace un mes, ¿vale? ¿Y qué pasó justo antes de que pasara eso? Entonces vas investigando y haces como una línea de la vida, y cuando tienes clara la cronología y ves qué es lo que puede estar afectando a la persona, entonces a esa persona le enseñamos recursos para que aprenda a relajarse y a controlar el malestar. Y luego ya empezamos el protocolo del trauma, es decir, hemos puesto en orden cronológico los traumas y decimos, vale, vamos a empezar por este. Entonces ya la persona, vamos a empezar a medir, ¿no?, la cantidad de malestar, el nivel de malestar que tiene esa persona, y vamos a empezar a reprocesarlo, es decir, movimiento ocular, ¿vale? Con eso estimulamos los 2 hemisferios cerebrales y entonces la información empieza a fluir y entonces se empieza a integrar el trauma. Luego instalamos una creencia positiva. Por ejemplo, imaginaros que tienes 2 años, mamá te deja en el cole y tú sabes que mamá se va a trabajar. Pero en ese momento, cuando mamá se está yendo, tú te sientes abandonada y empiezas a llorar, a llorar, a llorar, y eso se te queda como un trauma. Automáticamente tú, además con tu mente de 2 añines, no vas a pensar, no, es que mamá se va a trabajar y me quiere. Tú te puedes sentir abandonada. Como consecuencia, una creencia negativa, por ejemplo, pues no soy digna de ser amada o no soy lo suficientemente buena o lo que sea, cada uno tenemos de nuestra cosecha. Entonces nosotros cuando trabajamos MDR también trabajamos esa creencia, porque siempre hay una creencia negativa asociada al trauma, ¿de acuerdo? Como consecuencia, ¿qué tenemos? Síntomas: ansiedad, depresión, miedos, dependencia emocional insana,
es decir, relaciones tóxicas con las personas, etcétera. ¿Y este tipo de terapia se suele hacer a nivel mundial, a nivel nacional, en algunas partes en las que se utilice más, que no? Vale, se utiliza a nivel mundial, ¿vale? De hecho hay una asociación a nivel europeo y todo, se hacen congresos, el de este año es en Salzburgo, si no me falla la memoria. Sí que es cierto que en esta zona del altiplano y demás no hay profesionales que trabajen en MDR salvo yo, ¿vale? Entonces eso además lo puedes ver metiéndote en la página de asociación de MDR España, sale un listado de profesionales con la formación que tenemos cada uno, hay diferentes niveles y es una formación muy reglada, es decir, cualquiera no puede hacer MDR, solo es accesible a psicólogos y a psiquiatras. Es una formación muy intensiva y obviamente pues bueno, requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo formarte en MDR. Bueno, yo es que todavía estoy pensando en el movimiento ocular, ¿no? En ese momento en que empieza los pacientes, no sé si te lo comentan, el momento en que empiezan a notar esa diferencia, en que empiezan a asumir esa experiencia, ¿cómo lo notan o cómo te expresan ellos que lo notan? Mira, normalmente en vez de con el movimiento ocular suelo trabajar tapping por la comodidad del paciente, porque en general me suelen decir que les resulta más cómodo, el efecto es el mismo, ¿vale? Entonces, cuando vas viendo los cambios en la cara del paciente, cómo de repente estar tenso, empieza a relajarse, cómo empieza a cambiarle la cara, la sonrisa, cómo empiezan a llorar de liberación, cómo de repente, por ejemplo, hace poco tuve una de las sesiones más bonitas de mi carrera, que una paciente que siempre había sentido que no valía nada, valía mucho, estábamos instalando ya la creencia positiva y de repente le cambió la expresión y dijo, es que de verdad valgo mucho. Es que lo siento dentro de mí. Es decir, siempre en la psicología tradicional se trabaja con la mente racional, es muy poco porcentaje de nosotros. Somos gran parte mente inconsciente, ahí es donde están los traumas. Por eso hay gente que dice, es que no entiendo por qué me pongo nerviosa. Si yo sé que esto no tiene sentido, si yo sé que valgo mucho, sí, pero es que dentro de ti eso no te cala. Y es porque no estás trabajando con la mente inconsciente. Con el MDR sí. Entonces el cambio es interior, es real. Entonces la paciente dentro de ella sentía que de verdad valía mucho. Le cambió la expresión, empezó a llorar de felicidad, me abrazaba, le ha cambiado la vida, porque ahora sabe que de verdad vale mucho. Y ese es un ejemplo de tantos, de cuando ves que una persona pues de verdad reprocesa, asimila un abuso sexual, un duelo. Son cosas muy graves, muy fuertes, que la persona ha estado durante años guardando eso y de repente ver que se quita esa mochila, es que eso no tiene precio. Bueno, sí. Por ejemplo, a una persona que ya le ha dado la terapia, ¿no? Que ya como dices siente que vale, que lo siente dentro de sí misma. Luego, si tiene a lo mejor otro trauma, ella misma va a salir del trauma gracias a la terapia. ¿Le das también pasos para ello o no? Claro, siempre uno de mis objetivos es dotar a la persona de recursos para que no dependa de mí. Y entonces salga de aquí siempre más fuerte, más sabia, con más capacidad de enfrentarse a las cosas que le puedan ir surgiendo. Entonces, como todos, hay momentos en la vida en los que necesitamos de ayuda de un profesional, hay otros que no. Entonces salen mucho más fortalecidas. Es cierto que en alguna ocasión puede pasarle algo que vuelva a necesitar ayuda, obviamente, eso nos puede pasar a todos, pero mi objetivo es que sean independientes, sanos y más fuertes interiormente. Bueno, por lo que has comentado de pacientes que a lo mejor no trabajan de esta forma y que no consiguen pues superar algo, que no superan un miedo, ¿esto quiere decir que hay algunas cosas, algunos traumas o algún tipo de paciente que solo se puede tratar con esta terapia? Claro, con el MDR en general puedes trabajar con cualquier tipo de persona, ¿vale? Adecuando el protocolo a esa persona, porque hay personas que, por ejemplo, son tan sensibles que no te pueden hablar del trauma directamente. Entonces te tiras cierto tiempo preparando a la persona, fortaleciéndola para que sea capaz de hablar del trauma. O sea, eso ya es mucho. Entonces, realmente aplicarlo lo puedes aplicar a cualquier persona, pero siempre adaptándolo. Porque, por ejemplo, hay personas que son, pues eso, tan sensibles o que no quieren directamente. Hay gente que no quiere tratarse un trauma, sanar un trauma, simplemente quiere, pues, desahogarse. Bueno, fantástico. O ser más asertivo, saber poner límites a los demás o cosas así. Se trabaja eso y punto.
Entonces el MDR, siempre y cuando el paciente quiera, yo en la primera sesión, que es la de toma de contacto, ya le explico, y lo que el paciente decida. Si quiere realmente sanar los traumas, vamos a por ello. Por ejemplo, baja autoestima. Es que tengo baja autoestima, es que no me quiero, ¿desde cuándo? Yo qué sé. Eso es trauma, ¿vale? Ahí ha habido una serie de traumas que a lo mejor la persona ni recuerda, pero le han generado baja autoestima. Entonces el abanico es tan amplio, en todas las edades, todo tipo de poblaciones, simplemente, repito, adaptando el protocolo estándar a cada caso en concreto. ¿Y cuánto dura una sesión? En torno a los 45 minutos, 1 hora, dependiendo de la persona. Luego hay sesiones que a lo mejor se pueden alargar incluso un poquito más, por si tengo la persona descompuesta delante, que está mal en ese momento porque estamos trabajando trauma, no le voy a decir, no, que es la hora. Entonces te vas ajustando, ¿no? Pero entre los 45 minutos, 1 hora, todas las sesiones. ¿Y cuándo se vuelve? ¿A la semana? ¿En esa misma semana? Normalmente a la semana. No me gusta decir que vengan más de una vez a la semana, salvo casos extraordinarios, para evitar la dependencia. Prefiero que enseñarles recursos personales para poder manejar el malestar y que luego vengan a la semana siguiente. Entonces lo ideal es una vez a la semana, y cuando ya la persona ya está bien, ya se van espaciando las sesiones hasta que se le da el alta, la carta de liberación. Bueno, pues ya para ir acabando, ¿cuánto tiempo lleva implantando esta terapia aquí en Baza? Pues mira, yo llevo en Baza 2 añines y aplicándola más o menos al mismo tiempo. Y la verdad es que los resultados son impresionantes. De hecho, sigo trabajando en el despachín de León, simplemente que por Skype, ¿no? Porque también hago terapia online, y el MDR también lo puedes aplicar online, claro. porque visual, claro, ¿no? Efectivamente. Entonces los recursos simplemente lo adaptas, ¿no? Y la verdad es que los resultados son excepcionales, y en todo este tiempo, vamos, es muy bueno el balance. Bueno, Patricia, pues muchísimas gracias por contarnos en qué consiste esta terapia, ¿no?, alternativa, para que también los telespectadores pues lo sepan y puedan acudir a ti cuando lo necesiten. Muchísimas gracias a vosotras por venir.